Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nuevo a nuestro YouTube mensual, que hoy nos hemos pasado unos días, poquito. La vez pasada nos pasó lo mismo. Sí, también lo pasamos. Sí. Entonces, bueno, estamos de nuevo aquí con ustedes y estamos en diciembre. Y bueno, un día muy especial, porque es el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Entonces, bueno, digo muy especial por aquello de que la inocencia es bella, es hermosa. La inocencia es la base, además, de todo descubrimiento, de toda cultura, de toda investigación, de todo hacer, ¿no? Porque partiendo de esa inocencia es cuando nos podemos sorprender y nos dejamos admirar y podemos comprender. Y bien, hoy estamos de nuevo con Mar de la Madrid, que, bueno, qué decirles a ustedes que gracias por la audiencia que han tenido estos dos youtubers que hemos realizado, porque ha sido muy significativa. Gracias por los comentarios, por supuesto. Y vamos con otro nuevo tema de interés y de pasión especial. Sí, espero que sí. Claro que sí. Oye, es que voy a sorprenderlo. Me va a sorprender. Seguro que me sorprende. Sí. Mira, como todos ya saben, me imagino, los que más o menos asiduos nos ven, como soy enfermera, ahí tengo como un caldo de cultivo de cosas que me surgen que dices, como una fuente, ¿no?, donde aprender muchas cosas. Y no hace mucho tiempo, hace como un mes o así, estando trabajando, pues una de los pacientes que vinieron, pues como que me conmovió, ¿no? Me conmovió o sea, toda como, entre comillas, su pequeña historia que pude descubrir, ¿no? Entonces era un joven de unos 30 y pocos años, ¿no? Y él venía, lo traían la Guardia Civil y tal, lo traían y llevaba la cara completamente hinchada, los ojos deformados, ¿no? Le habían dado una paliza fuerte. Entonces no podía casi abrir los ojos, está muy deforme, ¿no? Pero lo más llamativo es que cuando fuimos a mirar el cuerpo, por si llevaba algún golpe más y tal, entonces vimos que los brazos estaban completamente cortados, como que se lo había hecho él mismo, ¿no? Esos cortes, esas personas que en su delirio o lo que sea, se autoagreden a sí mismos y se hicieron. Y llevaba cicatrices de otras veces. También en los brazos. Sí, y en las piernas. Sí, algunas bastante profundas se veían, ¿no? Y entonces a mí como que, o sea, me conmovió mucho porque pensé, ¿no? ¿Cómo, o sea, qué le tiene que pasar a un ser humano para llegar a agredirse de esa forma, ¿no? A dañarse a sí mismo de esa forma, ¿no? Y me venía una palabra como muy, creo que tiene una profundidad y como una importancia que a veces olvidamos, ¿no? Que es la dignidad, ¿no? O sea, cómo perdemos la dignidad ante la vida, ¿no? Ante lo que somos también como seres humanos, ¿no? Es decir, yo tengo un cuerpo que es un regalo para poder vivir aquí. Deberíamos de cuidarlo, deberíamos de, no sé, de procurar que estuviera bien, que estuviera bien alimentado, bien descansado, ¿no? O sea, como que esa parte nuestra que es el cuerpo que representa en realidad lo que somos también, ¿no? Y cómo vamos como con esa pérdida de dignidad hacia la vida humana, ¿no? Y entonces fui a indagar un poquito qué era eso de la dignidad. Y resulta que, claro, tiene mucho que ver con los derechos humanos y tiene mucho que ver con la democracia también, ¿no? Entonces, o sea, la cuestión que yo quiero plantear es, ante esa situación, porque hay muchas maneras de no ser digno,
uno mismo, consigo mismo y también con los demás y con la propia vida, ¿no? Desde el comienzo de la vida hasta el final de la vida, cuando ahora hablamos de la eutanasia y de ese poder morir, ¿no? Dignamente, que se dice, ¿no? Entonces, al principio, ¿no? De la vida, cuando lo que hacemos con los niños, ¿no? O sea, cómo están los niños en el mundo y en el tránsito del inicio hasta el final, pues también esa dignidad a través, no sé, de cómo nos enfermamos con tantas enfermedades que podemos evitar porque son por malos cuidados, por cuidarnos mal, ¿no? Y entonces como que me surgía esa cuestión, ¿no? Cómo recuperar esa dignidad que merece la vida para que la vida permanezca. Luego nos sorprendemos que nos muramos, ¿no? Es decir, es que si tratamos tan indignamente algo que es tan exquisito como la vida, pues lo más lógico es que la vida se vaya. Entonces, un poco es como esa cuestión que me decía, ¿no? De cómo estar ante nosotros mismos y ante la vida, cómo recuperar esa dignidad que merece la vida para poder estar en ella, ¿no? Y estar de una forma digna. La dignidad es el tema que nos plantea Mar, que planteamos, que ella lo plantea como iniciación y que evidentemente lo primero que se nos viene a la mente es ese fragmento del Evangelio en el que el soldado romano llega a pedirle a Jesús de Belén, al Cristo, que acuda a su casa para salvar a su sirviente, ¿no? El centurión es el que lo pide. Y cuando Cristo se dispone a ir, Él dice, no, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, mas una palabra tuya bastará para sanar. Y bueno, ahí se produce el milagro. Cristo le dice, en verdad no he visto en Jerusalén nadie con esta fe, etc. Hasta ahí cortamos la cita, ¿no? Y efectivamente, yo creo que a lo largo de la cultura que estamos viviendo y de la corrupción que estamos sufriendo y de la enfermedad, el dolor y el sufrimiento que padece nuestra especie, evidentemente demostramos con ello que la impunidad ya se ha hecho dueña de la situación y evidentemente la dignidad, lo más preciado en cuanto a limpieza, a sentir, pensar y hacer en una misma unidad, en el no tener contrariedades con nosotros mismos, el saber respetar al otro, el saber escucharlo, el seguir unos principios idealistas que tengan realización y el ser fiel a nuestras ideas y perseverar en la fe de cualquier tipo de creencia. Todo ello nos da la posibilidad de ser dignos, ¿no? Pero como en el ejemplo que nos pone de este joven, ¿no? Que por qué él perdía su dignidad, autoagrediéndose y bueno, luego en conflictos que probablemente derivaron en una paliza, ¿no? Pues probablemente es que en las autoagresiones la mayoría de las veces se corresponden a personas, no me atrevería a decir de entrada psicopáticas o trastornadas, no, me atrevería a decir que es una forma de herirse por no ser capaz de hacer lo que se piensa, por no ser capaz de realizar lo que sentimos. También herirse como castigándose por no haber sido suficientemente convincente y no haber sido suficientemente generoso para otros,
¿no? Ahí la figura de la opinión y del entorno cuenta mucho, ¿no? Y la persona se autoagrede porque no se siente digno de las cosas que le piden y que le requieren, ¿no? Otras veces esa autoagresión se corresponde a que la persona intenta en sus diferentes ambientes aportar sus recursos y sus medios, pero el ambiente es feroz, competitivo, voraz, y si no se tiene la buena estrella en esos momentos, probablemente la persona no encuentre salida. Y al no encontrar salida, las personas, algunas, por cada 30 y tantos segundos, un ser humano se suicida, ¿no? Pero otros no llegan a esa opción, sino que se martirizan, ¿no? Como sintiéndose culpables de no encontrar un sitio en la cultura, en la sociedad, en la familia, en el entorno, en los amigos, ¿no? Por otra parte, siguiendo con este joven, claro, en la medida en que el sujeto no se respeta a su corporalidad, pero no porque, es una opinión, no porque le parezca fea o mala, sino es una forma de castigar a su ánimo, a su ánima, a su espíritu, a su alma, ¿no? Y lo hace a través del dolor, el sufrimiento de la carne, del cuerpo, ¿no? Como queriendo domesticar a la propia voluntad a través de nuestra corporeidad, ¿no? La verdad que el proceso es muy complejo, ¿no? Ahora doy unas pinceladas al respecto, ¿no? Y fuera de este joven, sin duda que impresionan a personas así, está la dignidad genéricamente humana, que podría definirse dentro de las múltiples definiciones como aquella actitud que muestra el sujeto en el que sus pensamientos, palabras y obras se corresponden con sus ideales y con sus proyectos, ¿no? Es decir, que no tiene una doble cara, sino que tiene una sola cara, ¿eh? Y es consecuente con ella a pesar de todos los pesares, ¿no? A partir de ahí, cuando el hombre se comporta de esa manera, pensando, sintiendo y haciendo, ¿no?, en una misma unidad, un estado trinitario, unitario, tres distintos en uno solo verdadero, en uno solo verdadero es el digno, ¿no? Y ese centurión no se sentía digno de que un rabí, un enviado, quien fuera que es, fuera a su casa, puesto que no era el terreno más apropiado que a él le hubiera gustado tener, ¿no? Más siendo ellos conquistadores de esa tierra, ¿no? Entonces, creo que nuestra sociedad, nuestra cultura, la predominante judeocristiana, necesita una dosis de dignidad importante, en todos los aspectos. La dignidad del enseñante, la dignidad del padre, la dignidad de la madre, la dignidad del amigo. O sea, hacernos dignos de que lo que nos ocurra encuentre en nosotros un receptáculo adecuado, ¿no? Una aceptación complaciente, ¿no? Y ser dignos implica, como se suele decir, estar a las duras y a las maduras, sin perder ese punto mágico, ¿no? La dignidad. Recordamos unos escritos de José de Kenteniche, un sacerdote alemán que estuvo detenido por la Gestapo en un campo de concentración y le sometieron a una tortura
muy deteriorante, que es una celda en la que no te puedes ni sentar, ni acostar, ni ponerte de pie. Días y días, al cabo de los pocos días, este hombre empezó a cantar y a cantar y a cantar y a cantar, pues canciones que se sabía y canciones religiosas, y pensaron que ya habían acabado con su dignidad, ¿no? Y lo sacaron, y lo primero que hizo al salir es decir: uy, qué día más bonito hace, ¿cómo están ustedes? Es decir, estaba íntegro. Es el fundador de Schoenstatt, una comunidad religiosa de origen alemán, ¿no? Y es una comunidad mariana, ¿no? Me viene al caso esto porque, como él, otras personas, pero en este caso conocimos de forma muy directa todos esos acontecimientos, ¿no? Por, obviamente, discípulos de esa orden. Nos llamaba la atención cómo cuando el ser está íntegramente identificado con su proyecto, con su papel, ¿no? Aunque le pongamos en las peores circunstancias, como podía ser vivir en un campo de concentración, ¿no? Y que claro, lo que pretendían sus captores es que se doblegara, se enloqueciera, que renunciara a su fe y a sus creencias, ¿no? Y no fue así. Y nos viene muy bien ese ejemplo que pones ahora justamente, porque a mí, cuando estabas hablando de esto, me venía, ¿no? Como en este tiempo que estamos todos, ¿no? O sea, como es necesario esa dignidad, entiendo yo, ¿no? O sea, ser dignos para la vida, estar dignamente en la vida, ¿no? Porque es esa identificación de estoy vivo y soy esto, ¿no? Y me tengo que mostrar en eso. En este momento tan difícil, ¿no? Que tenemos, en el que yo creo que ya hemos perdido demasiada dignidad, ¿no? De la vida humana y la hemos cambiado por la obediencia o por el sometimiento o por el miedo o lo que sea, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer como este ser que tú has el ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros, no siendo tan importantes como él, ¿no? En nuestra pequeñez, para mantenernos en esa dignidad de la vida y no perder la cabeza, ¿no? No perder de vista lo que es verdaderamente importante, que en definitiva es la vida, ¿no? Sí, y además, siguiendo con la anécdota de este personaje, José de Kenteniche, todo este castigo le vino dado porque en un interrogatorio que estaban haciendo a prisioneros en línea, el interrogador de la Gestapo le dijo: tú eres un sacerdote, pero ¿tú has visto acaso a Dios? ¿Tú has visto acaso a Dios? Y este hombre le miró y dijo: no, a Dios no lo he visto, pero al demonio lo tengo enfrente. Y eso fue lo que le costó el castigo. En la cárcel. Entonces, bueno, esa contundencia se va debilitando en la medida en que las sociedades se van amedrentando, se va cediendo en elementos tan simples como la libertad de expresión, que te la mutilan, te la recortan, como la libertad de circulación, que te la condicionan hasta tal punto que te la hacen difícil, como la libertad de aproximación, de cercanía, que se hace cada vez más imposible, y en definitiva todos los principios que habíamos elaborado, libertarios, liberté, igualité, fraternité, pues se nos hacen difíciles de practicar, ¿no? Y no es porque no se puedan, sino que aprovechándose del miedo estructural y acrecentando el miedo que ya traemos, ¿no? Nos convertimos o nos podemos convertir en enemigos de nuestro vecino porque tiene una fiesta o porque está cantando Cielito Lindo, ¿no? Muy fuerte, y puede ser un peligro por sus aerosoles, ¿no? O sea, podemos llegar a situaciones muy destruidorosas, ¿no? Y creemos que
es muy importante en estos tiempos de recortes presupuestarios, de recursos, sí, de medios, como tú bien vives en el hospital, ¿no? En tu área de enfermería y el área médica, que en definitiva general, están sí, sí. juntos, ¿no? Esa racanería por parte del gobierno, ¿no? Esa pérdida también de dignidad que presentan algunos pacientes, ¿no? O esa violencia inoperante, ¿no? Como un lugar para desahogarse, ya que no lo pueden hacer ante la autoridad, ¿no? Claro. Entonces, la dignidad no es negociable. Claro, esa es la palabra. Cuando negociamos nuestra dignidad, la perdemos. No es negociable. Claro, no es negociable que nosotros nos callemos o no opinemos o no hablemos de esto a cambio de que nos den un premio o un pase para poder viajar. Un pase para poder viajar, ¿no? Claro. No es negociable. No es negociable. Y la dignidad se va labrando poco a poco. Se va labrando en la pequeña instancia de la infancia, en la pubertad, en el joven, en el adulto y en el anciano. Y ese es otro punto importante, la ancianidad, que hoy es el caldo de cultivo de una mortandad inadecuada, ¿no? Que no tiene razón de ser, pero ocurre porque no hay previsión, porque no hay medios adecuados, porque no hay dignidad. Si el elemento cuidador fuera digno, ¿no? Después de la primera oleada viene la segunda, y en la segunda hay más fallecimientos en las residencias que en la primera. ¿No se entiende? No se comprende eso. No se comprende porque hay residencias en las que no ha habido mortandad. ¿Por qué aumenta tanto la mortandad en residencias en la segunda oleada? No se ha aprendido de la primera. Los medios de cuidado son sencillos, pero deben de implementarse, deben de realizarse, y para eso hace falta personas, ¿no? Y no hay más. Si es doloroso el joven que contabas, cuán más doloroso es el anciano que pierde su dignidad. Oh, sí. Ese hombre que ha sido digno, que ha sido fuerte, que se ha mantenido, pero la enfermedad, las disputas familiares, sus dependencias le han llevado a una residencia con una atención mínima, y no tiene recursos ni medios para mantener su dignidad, no tiene fuerza para gritar porque su energía está muy floja, no tiene ningún enlace social ni sindical para reclamar que se ha tratado dignamente, puesto que él ha tratado durante 70 o 80 años dignamente a su sociedad. Y ve, que es lo peor, que no hay salida. Que no hay salida. Pero ahí partimos, fíjate, partimos de una cuestión. Yo, como he trabajado también en residencia de ancianos, creo que partimos de un entender precisamente que la vida, o sea, o darle un cariz muy indigno a la vida, ¿no? Al transcurso de la vida. Y no lo hablo solo de los ancianos que llegan a creérselo, sino de nosotros que somos los hijos de esos ancianos, ¿no? ¿Cómo tratamos a esos ancianos? O sea, llega un momento en que se les hace indignos porque se les trata como lo que no son, se les trata como seres humanos a los que hay que decidir por ellos, hay que hablar por ellos, hay que hacer por ellos, hay que pagar o tener recursos por ellos. Y tratarles como si fueran unos niños. No, mire, no, esto... Pero usted, bueno, madre, calle, que ya le digo... O sea, pero claro, partimos de ahí. Ahí empieza la indignidad del anciano. El anciano acaba por querérselo porque efectivamente, como tú bien dices, después no hay un respaldo social, no hay un apoyo de la sociedad que diga, no, este ser humano
tiene un conocimiento, tiene una experiencia que es valiosa para todos, ¿no? Y como eso no está, si los que tienes a tu lado, al lado, que son tus hijos, los que te quieren, las personas que se supone que son los que te aman, te están diciendo que ya cállate, ya no, tranquilo, ya lo hago yo, tú siéntate, no hagas nada, no te muevas, no, sé un mueble, pues al final se convierte en mueble. Y yo, desgraciadamente, he trabajado muchos años en una residencia de ancianos y es muy doloroso. ¿Cómo pierden la dignidad? ¿Cómo se pierde la dignidad? Acaban por ser como vegetales, no comen, les tienes que dar de comer, cambiarlos, moverlos. Y no es que no puedan, es que se han ido deteriorando. Claro, y a mí me surgía la misma pregunta, o sea, ¿qué ha pasado aquí, no? O sea, de un ser humano como yo me considero a mí misma, estos seres también han sido de 20 y tantos años que tenía yo entonces. Entonces, ¿qué ocurre en la vida, no? Para que eso suceda, ¿no? Y ahí estamos todos, es que todos estamos en ese camino, ¿no? Y como no pongamos freno a eso, acabamos ahí, ¿eh? De ahí que nuestro esfuerzo y nuestra dedicación en este YouTube sea el de transmitirles a todos, jóvenes, púberes, adultos y ancianos, que cada vez hay más, ¿no? Que la dignidad no es negociable, vuelvo a repetirlo, y que esta se puede ir perdiendo poco a poco, que es lo que ocurre habitualmente. Porque cuando te jubilas ya no te levantas pronto, ya tienes que ir a cuidar nietos. No es función del anciano cuidar nietos. Los hijos los tienen que cuidar los padres, ¿eh? Y tienen que ser el recreo de los ancianos. Pero no puede pasar el anciano o la anciana a seguir criando hijos, ya en edad inadecuada, ¿no? Todas las características de la familia deben de ser revisadas urgentemente, porque si no, fácilmente el jubilado o el abuelo queda en una esquina, porque no le damos la oportunidad de opinar, de decir, de hablar, y cuando le vemos el más mínimo decaimiento o duda, que decir, ay, no me acuerdo que sí, pero es que eso hacemos está, también los demás. El abuelo ya sí, no se acuerda no se acuerda. de como si los demás no nos recordaran, por favor, sí. ¿No? Consecuentemente, si la democracia se deteriora, si la corrupción aumenta, si la impunidad campea por sus fueros, nuestra especie cada vez tiene menos recursos para sentirse digna. Y es que el sentirse digno, es decir, actuar según mi sentimiento, mi pensamiento y mis acciones que se vean reflejadas en ellos, nos proporciona un gozo especial, ¿eh? Lo que pasa es que no nos lo acabamos de creer, punto uno. Punto dos, el medio ambiente es fortísimo y nos dicen una y otra vez qué es lo que tenemos que hacer, como ahora, toque de queda a las 11, toque de queda a las 12, no, pero otra comunidad a la 1, ¿por qué? Porque es fin de año, no, porque es 24, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Por favor. No, confiamos en ustedes, otros nos dicen, sean ustedes mejores que nosotros, nos dicen algún gobernante. ¿Cómo? Pero entonces usted se está reconociendo que no es bueno. Bien, no se trata de señalar a nada, no es nuestro estilo condenar, sino plantear una realidad y plantear sugerencias. Y esas sugerencias parten de la base de que cada uno de nosotros tenemos que modificar nuestras palabras, nuestra actitud, nuestros haceres, y no minusvaliar a nadie, ni al niño, ni al puber, ni a la joven, ni al anciano, ni al enfermo, porque tienen su criterio. Si nosotros le damos dignidad, porque queremos ser dignos, ellos recuperarán su dignidad. Entonces, si el enfermo nos dice que le duele aquí, nosotros no podemos empeñarnos en decir, bueno, le dolerá aquí, pero usted lo que tiene es no sé qué. Y ya, pero, doctor, que me duele aquí. Sí, pero, bueno, ya veremos. No, ya veremos, no.
A lo mejor de tanto ver tiene una apendicitis y se convierte en una peritonitis. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, es muy frecuente que hasta que no estén todas las pruebas, Sí, no sé. al enfermo no se le preste atención de lo que nos está diciendo. Hombre, hagamos dignidad clínica. De hecho, los primeros casos que teníamos de esta pandemia se vinieron a resolver, los que se resolvieron, por el diagnóstico clínico, por escuchar y ver lo que pasaba, ¿no? Que empezaba a ser por una neumonía y luego ha sido muchas otras cosas, ¿no? Pero el diagnóstico inicial se hacía, el diagnóstico clínico, ¿no? Falta de olfato, falta de sabor, etcétera, ¿no? Y después vinieron las pruebas, ¿no? Y las pruebas, algunas, todas, con un porcentaje de fallos importantes, ¿no? Y lo cual se tiene que suplir con la clínica, es decir, con la honestidad, con el honor y con la dignidad que merecen la escucha de los órganos, la escucha de la persona, ¿no? Esto es muy frecuente entre nosotros, como enfermería, como médicos, el estar permanentemente ahí, en esa esfera de dolor, sufrimiento, enfermedad, en el que la persona con cierta facilidad pierde su dignidad. Sí. ¿Sí? La pierde porque le dan la mala noticia y ya tira todo por la borda. Entonces, tenemos que aprender a dar la noticia y saber que detrás de cada noticia, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Que todo en realidad, lo que nos rodea y gracias a lo que vivimos es por la bondad. Aunque aparentemente y de cerca lo veamos feo, cuando nos alejamos y lo vemos en su conjunto, seguramente no lo veamos tan feo. Hagamos en consecuencia un esfuerzo, tiene que ser un esfuerzo, porque ya no es fácil el que nos lo den hecho, no, nos van a dar hecho la esclavitud, el control, la manipulación y el seguimiento. Estamos en libertad condicional, así vivimos, en los países más desarrollados, en libertad condicional, es decir, que seguimos presos. Recuperemos nuestra dignidad, aunque estemos en la cárcel. También estando presos se puede ser digno. Seamos consecuentes con nuestros ideales, con nuestros pensamientos, sea cual sea nuestro momento, nuestro ideal y nuestra edad. Y en la medida en que lo somos, el otro se verá reflejado y se preguntará, yo también tengo mis ideales, tengo también mis criterios. Y en la medida en que eso ocurra y los dignos se junten, haremos unas comunidades dignas de ser consideradas como tales, ¿no? Eso es un poco lo que puedo aportar a tu sugerencia. Que no es poco, ¿no? Que no es poco. Muchas gracias. Que, bueno, yo espero que a todos ustedes les pueda ser de utilidad dentro del límite que tenemos de tiempo. Gracias una vez más por la atención que prestan a nuestro YouTube, hoy con la dignidad. Hasta el próximo mes. Salud. Muchas gracias.